Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Como recién les contaba José, yo soy médica especialista en pediatría y soy residente de segundo año de informática en salud del Hospital Italiano. Ustedes ven... Perfecto. Bueno, en primer lugar vamos a definir chatbot o agente conversacional, ya que mi charla es chatbots en salud. Esta es una aplicación informática basada en inteligencia artificial que permite simular la conversación con una persona humana, por teclado o por voz, dándole respuestas automatizadas a sus dudas o a preguntas más frecuentes. El concepto de agente conversacional comenzó en 1950 cuando Alan Turing creía que una computadora podía expresarse con un nivel de sofisticación que fuera indistinguible de un ser humano. En 1966, en el ámbito de la salud, el primer programa usado como agente conversacional fue ELIZA, de Joseph Weizenbaum. Fue diseñado para que actuara como un psicólogo. A través de este método, lo que este germano-americano intentaba demostrar era la superficialidad de la comunicación entre el hombre y una máquina, mediante palabras clave y preguntando sobre ellas, aunque aún no estaba presente la inteligencia virtual, y era una herramienta muy limitada. ELIZA funcionaba de la siguiente forma: analizaba las palabras clave que tenía el enunciado del emisor para poder responder con las frases que tenía ya registradas. En 1995 conocemos a Alice, que estaba basado en ELIZA y buscaba una conversación más natural. En 2011 conocimos a Siri, que fue el primer asistente virtual de Apple e introdujo la novedad de mantener una conversación hablada, no solo escrita. Acá podemos, ver la interfaz de ELIZA. Bien, luego, en 2014, conocimos a Cortana, que fue el asistente virtual creado por Microsoft, que estaba basado en Halo, que era un videojuego. Luego conocimos a Alexa de Amazon, que es un asistente virtual que ha evolucionado cada vez más y es capaz de encontrar información sobre cualquier producto que uno puede buscar. Y en 2016 conocimos a Google Assistant. Bien, uno de los nuevos avances desde el origen de los chatbots es la incorporación de la conversación, no solo por texto, sino por voz. Los asistentes virtuales por voz se han convertido en uno de los giros más sonados e innovadores. Es un paso más para incorporar o para hacer que la conversación con un chatbot sea más natural y humana, dentro del uso de la inteligencia artificial en la que está basado. Para la incorporación de esta novedad, las empresas tecnológicas tienen que contar con un servicio de reconocimiento de voz para poder convertir en texto. En este caso, de transcribir la información, es necesario tener en cuenta tres aspectos. Primero, conseguir un adecuado reconocimiento de la voz de quien habla, poder convertir esa información en una conversación donde participan emisor y receptor, y ser capaz de detectar el vocabulario que previamente se haya especificado e introducido en el chatbot cuando haya ruido de fondo. En la actualidad, los agentes conversacionales son herramientas comunes en la vida de las personas, por ejemplo, Google Assistant, Siri, Alexa, como ya mencioné. Y existen múltiples chatbots basados en texto, incluidos en herramientas como WhatsApp o Messenger de Facebook, chats de páginas web o aplicaciones dedicadas. Estos proveen información y crean una interacción dinámica entre el agente y el usuario sin intervención humana. Los agentes conversacionales tienen ventajas y ciertas desventajas también. Dentro de las ventajas hay que tener en cuenta que utilizan una interfaz simple y conocida, son usables en diferentes situaciones, el 60% de las personas aceptan comunicarse por este medio, y hay plataformas disponibles en distintos medios. Aunque también presentan desventajas, el 70% no usa asistente virtual luego de una mala experiencia. El 70% quiere saber que se comunica con un bot, el 50% no está conforme cuando un bot pretende ser un humano, y es más difícil para la lengua como el español. Ahora repasemos un poco la arquitectura del bot. La persona a través de la plataforma de chat escribe un texto, el bot interpreta el texto y lo pasa como contenido estructurado al motor de diálogo. Busca la información en el ABM y devuelve los datos estructurados como mensaje de texto. Progresivamente el uso de chatbots está creciendo en el ámbito de la salud, especialmente durante la pandemia COVID-19 que estamos viviendo, tanto para colaborar en temas administrativos como en aspectos clínicos. El objetivo de los chatbots en salud es proveer información sobre salud y tratamiento de los pacientes, también proveer productos y servicios, como así sugerir diagnósticos y recomendar tratamientos basados en los síntomas del paciente, etc.
En teoría, los agentes conversacionales son beneficiosos para ayudar a pacientes en lugar de un médico humano, ya que no tienen género, edad, etnia, y no diferencian la demografía del paciente. Tampoco se fatigan o enferman, son costo efectivos para operar y pueden hacerlo durante 24 horas al día. Esto es beneficioso para los pacientes que tienen dudas en horarios en que el médico no está disponible y pueden comunicarse en diferentes idiomas. Pero también presentan rasgos que no son alentadores, como por ejemplo la falta de empatía con el paciente. Por otro lado, quizás pueden entender el mensaje del paciente, pero no pueden interpretar el estado de ánimo con el que lo expresa. Por último, se cree que puede llevar al exceso de autodiagnósticos y a la interpretación incorrecta del diagnóstico, y se presenta el debate sobre la confidencialidad del dato y la veracidad de la información que provee el chatbot. El 11 de marzo de este año, la OMS declaró pandemia por COVID-19. Esto genera grandes desafíos para la salud mundial. En primer lugar, la información precisa es crucial para combatir la pandemia, pero muchas veces no se la conoce o es errónea. Segundo, el miedo y la confusión contribuyen al sobrereporte de los síntomas. Tercero, las estrategias de prevención, como el lavado de manos o el distanciamiento social, son costosas para comunicar de forma masiva. Y cuarto, el aislamiento social puede producir daños psicológicos. Por consiguiente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, convocó a implementar medidas de salud pública no farmacológicas y de alta calidad como los chatbots, para compartir información sobre conductas y ofrecer soporte emocional a la población. La pandemia tiene características únicas que favorecen las intervenciones a medida de la población vía chatbot. En particular, difieren de otros desastres naturales en 3 puntos. Las acciones individuales pueden empeorar los resultados, ya que una sola persona puede infectar a otros. Al mismo tiempo, el temor de contagiar hace que las enfermedades infecciosas sean más insidiosas debido al estigma que generan. La gente puede sentirse culpable por tener la enfermedad y esconderla. Y por último, las reuniones sociales están suspendidas, lo que aumenta el riesgo de problemas mentales futuros. Los agentes conversacionales presentan beneficios que pueden mitigar a corto y largo plazo los riesgos que trae la pandemia actual. Por ejemplo, pueden dar respuestas sencillas y fáciles de entender, son una fuente confiable de información, utilizan lenguaje natural, proveen información disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, proveen información actualizada y ofrecen información simultánea a millones de personas. Las fuentes de información confiable son cruciales para prevenir una misinfodemia, que es la propagación de una enfermedad por desinformación. Los chatbots minimizan el gap entre la información y la acción mediante la transmisión de instrucciones paso a paso y cambio de comportamientos de la población. Además, pueden ofrecer soporte y brindar instrucciones médicas a pacientes, optimizando el trabajo del profesional de la salud. Perdón, Delfina, tenés que ir abreviando. Sí. Aquí pueden ver diferentes chatbots que utilizamos durante la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, utilizado por la OMS, Boti de Cava, el Gobierno Nacional y el Gobierno de España y el TANA del Hospital Italiano. Aunque implementar chatbots en salud requiere tener en cuenta múltiples aspectos que sean seguros y efectivos. Una premisa básica en medicina es primum non nocere, ante todo no dañar, donde los autores identifican 2 elementos a considerar antes, durante y después de implementar chatbots en salud. Podemos poner en duda, por ejemplo, la seguridad del paciente, el alcance que puede tener los chatbots, la confianza y la transparencia, las decisiones de contenido, el uso de datos, la privacidad y la integración, los sesgos y la equidad en salud, los conflictos de interés que pueden surgir, la ciberseguridad, los aspectos legales y de matriculación, preguntas de investigación y desarrollo, gobernanza, pruebas y evaluación y soporte a la innovación. Bueno, muchas gracias a todos.